La vida tiene una forma de revelar las verdaderas intenciones de las personas cuando el dinero se involucra. Mi nombre es Emma, y esta es la historia de cómo la avaricia de mi hermanastra Sara destruyó a nuestra familia. Al menos, eso es lo que ella creía. Cuando mi padre se volvió a casar, yo tenía 12 años y Sara tenía 14. Fue una transición difícil para mí, especialmente porque apenas había perdido a mi madre por cáncer 2 años antes. Quería que todo funcionara, sin embargo, mi padre parecía feliz con Linda, y yo trataba de aceptarlos a ambos, pero Sara nunca correspondió. Siempre dejaba claro que me veía como su rival. Esta es mi casa ahora, susurraba cuando no había nadie más cerca. Papá siempre me va a querer más que a ti. Confié en mi padre sobre el comportamiento de Sara, pero Linda siempre la defendía. Dale tiempo, decía despectivamente. Solo se está adaptando. Mi padre, queriendo mantener la paz, me animaba a seguir intentando. A medida que crecí, me concentré en construir mi carrera. Obtuve un título en negocios y conseguí un empleo en una firma de consultoría financiera. Mi padre estaba orgulloso, pero la vida de Sara era un desastre. Iba de trabajo en trabajo, constantemente ideando nuevos planes para sacar dinero de nuestros padres para sus últimas crisis o proyectos. Hace 3 años, a mi padre le diagnosticaron leucemia, y todo cambió. Su salud empeoró rápidamente, y yo hice ajustes en mi trabajo para poder cuidarlo. Noté que Sara pasaba más tiempo con él, a menudo enviándome fuera con pretextos de que necesitaba privacidad. Linda fomentaba esto, diciendo que Sara finalmente estaba creando un vínculo con él. Lo que no sabía era que Sara estaba tramando deshacerse de mí. Una noche, después de un largo día en el hospital, regresé a casa y encontré mi laptop desaparecida. Busqué por todas partes pero no la encontraba. Cuando le pregunté a Sara, simplemente se encogió de hombros, diciendo que no la había visto. 2 días después, mi padre me llamó a su habitación del hospital. Su rostro estaba pálido, y Linda estaba junto a la cama, con los brazos cruzados, mirándome fijamente. Sara estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano, con lágrimas corriendo por su rostro. Emma, dijo mi padre débilmente, pero con decepción en su voz. Sara me mostró la evidencia. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Evidencia?, pregunté, completamente desconcertada. Sara sacó mi laptop, la abrió y la giró hacia mí. En la pantalla había estados de cuenta bancarios mostrando grandes transferencias de la cuenta de mi padre a una cuenta offshore a nombre mío. Mi corazón se detuvo. Los estados de cuenta estaban claramente fabricados, pero se veían reales. Encontré esto cuando tomé prestada tu laptop para revisar mi correo, dijo Sara, fingiendo emoción. No podía creer que traicionaras a papá de esta forma. Tenía que decírselo. Eso no es cierto, protesté, con pánico en aumento. Sara robó mi laptop y lo inventó todo. Linda dio un paso al frente, su rostro torcido de rabia. ¿Cómo te atreves a acusar a mi hija de mentir cuando ella ha expuesto tu robo? Te criamos mejor que esto. Papá, por favor, supliqué. Sabes que nunca haría esto. Sara está mintiendo. Pero mi padre, agotado por la manipulación de Sara, ya había tomado su decisión. Voy a cambiar mi testamento. No puedo confiar en ti con mi patrimonio. Emma, no después de esto. Me sentí devastada. Todo lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, se estaba desmoronando por la mentira de Sara. Vete, escupió Linda. Ya no eres bienvenida aquí, ladrona desagradecida. Miré a mi padre por última vez, esperando ver algún atisbo de duda, pero él se dio la vuelta. Lo había perdido todo. Mientras salía, Sara me siguió al pasillo. Una vez que estuvimos solas, sus lágrimas falsas desaparecieron, y me dio una mirada de suficiencia. Deberías ver tu cara, susurró. ¿De verdad pensaste que papá te elegiría a ti sobre mí? He estado planeando esto durante meses, y ahora todo lo que debería haber sido tuyo será mío. ¿Por qué?, le pregunté, temblando de furia. Nunca hice nada para lastimarte. Porque existías, dijo Sara fríamente. Durante años, tuve que verte ser la hija perfecta mientras yo siempre fui la segunda opción. Pues ya no más, gano yo. Me fui ese día con nada más que mi bolso y las llaves del coche. Linda ya me había enviado un mensaje, amenazando con llamar a la policía si alguna vez regresaba. Me registré en un hotel, mi mente acelerada mientras trataba de procesar todo. Esa noche, el abogado de mi padre me llamó, en un tono frío y profesional. Me informó que mi padre había firmado un nuevo testamento, dejando todo, su patrimonio, la casa familiar, sus acciones en el negocio y todas sus inversiones, por un total de $4.8 millones, a Sara. Yo había sido completamente desheredada. Pasé horas despierta, mirando al techo, reviviendo cada momento con Sara. Ella había jugado a largo plazo, y yo nunca lo vi venir, pero luego,
Algo que mi padre me había dicho una vez resurgió en mi mente: en los negocios y en la vida, siempre guarda prueba de tu integridad, la verdad saldrá a la luz eventualmente. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro al recordar algo que Sara no sabía: la caja de seguridad en el banco. Mi padre me había dado acceso años atrás, y dentro había pruebas que podían destrozar el plan de Sara, pero tenía que esperar. Dejaría que pensara que había ganado. A veces, la venganza más dulce es la que nunca esperan. 3 meses después, tras la muerte de mi padre, vivía en un pequeño apartamento, manteniendo mi distancia de Sara y Linda. Escuché a través de amigos comunes que ellas vivían en lujo, gastando de manera irresponsable. Sara ya había comenzado a renovar la casa familiar, reemplazando todo lo que le recordaba a mí y a mi madre. Pero hoy, todo estaba a punto de cambiar. Estaba sentada en la oficina del gerente del banco, observando a través del cristal mientras Sara y Linda entraban, vestidas con ropa nueva y cara. Estaban allí para acceder a la caja de seguridad de mi padre, la que recién habían descubierto al encontrar la llave en su estudio. ¿Qué es esto?, exigió Linda, su rostro endurecido al mirar el sobre. Antes de que Sara pudiera abrirlo, el señor Thompson habló: debo pedirles que se detengan. Esa carta requiere la presencia de la señorita Collins. Eso es ridículo, gruñó Sara. Ahora soy la única heredera. Fue entonces cuando entré en la habitación, saboreando las caras de sorpresa que pusieron. ¿Sorprendidas de verme?, dije, sonriendo. Linda se repuso rápidamente, su sorpresa convirtiéndose en furia. ¿Cómo te atreves a venir aquí? En realidad, intervino el señor Thompson, la señorita Collins tiene todo el derecho de estar aquí. Ella sigue siendo la titular registrada de esta caja de seguridad. Me acerqué al sobre y lo abrí. Dentro estaba una memoria USB y una carta escrita a mano por mi padre. Decía: para ser abierta solo en presencia de Emma Collins. Cuando Sara intentó tomar la carta, el señor Thompson se interpuso entre nosotras. Recuerden que están siendo grabadas. Cualquier acción agresiva será reportada. Con manos temblorosas, abrí cuidadosamente el sobre y comencé a leer en voz alta: querida Emma, si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se han hecho realidad. Me he enterado del plan de Sara para incriminarte por robo. Hace semanas, la escuché conspirando para falsificar estados de cuenta bancarios. Al principio, no lo creí, pero luego me di cuenta de que era la única forma de descubrir la verdad sobre mis hijas. Decidí hacerme el tonto, para ver hasta dónde llegaba Sara con su plan. Dentro de esta caja hay una memoria USB que contiene grabaciones de mi oficina, Sara entrando, accediendo a mi computadora y creando los documentos falsificados. También hay grabaciones de sus conversaciones con el hacker que contrató. Emma, mi valiente hija, lamento mucho haberte dudado. Para este momento, ya he firmado un nuevo testamento, que está bajo la custodia de mi abogado, el señor Davidson. El testamento que Sara cree que está beneficiándole es falso. Parte de mi plan para exponerla, mi herencia, todo $4, 8 millones, te pertenece a ti, como siempre debió haber sido. El testamento que tiene Sara no vale nada. Con todo mi amor, papá. Mientras leía, el color desapareció del rostro de Sara. El agarre de Linda sobre la mesa se apretó, sus nudillos se pusieron blancos. Crucé la mirada con Sara, viendo su miedo. Deberías haber sido más cuidadosa con tus llamadas telefónicas, Sara. Creíste que la oficina de papá no estaba bajo vigilancia. Estás mintiendo, exclamó Linda, boquiabierta. Esto es solo un truco. Saqué mi teléfono y puse un vídeo de Sara en la oficina de nuestro padre, encorvada sobre su computadora. Su voz era inconfundible. Sí, necesito esos estados de cuenta para que se vean perfectos. Emma tiene que perderlo todo. Sara intentó abalanzarse sobre mi teléfono, pero el señor Thompson se interpuso entre nosotras. Ya envié copias a la policía, dije calmadamente. Están muy interesados en el fraude bancario y el fraude sucesorio. No puedes negar las pruebas. Estás mintiendo, siseó Sara, su voz temblorosa. El señor Thompson añadió: el banco ya ha confirmado el testamento real con la oficina del señor Davidson. Todas las cuentas están siendo revisadas. Nos quedamos en silencio. Linda agarró el brazo de Sara. Tenemos que irnos. Ahora. Te irás, respondí, pero no por mucho tiempo. La policía está esperando en el vestíbulo. Entraron 2 oficiales. Sara y Linda fueron arrestadas, sus protestas resonando por los pasillos. Me quedé atrás, sosteniendo la carta de mi padre. Una lágrima resbaló por mi mejilla mientras releía sus palabras. Él lo sabía, me había protegido. El señor Thompson puso una mano en mi hombro. Tu padre fue un hombre sabio, señorita Collins. Asentí, secándome los ojos. Sí, lo era, y ahora,
es tiempo de hacer las cosas bien. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de batallas legales. A medida que la investigación avanzaba, se exponían más mentiras de Sara. No solo había falsificado los estados de cuenta bancarios, sino que también había estado desviando dinero de las cuentas de nuestro padre durante meses, construyendo su propia fortuna secreta. En el juicio, las pruebas eran irrefutables: grabaciones de seguridad, llamadas telefónicas, registros bancarios e incluso el testimonio del hacker que contrató, quien llegó a un acuerdo para declarar en su contra. Linda no salió ilesa. La investigación reveló que había asistido a Sara en el robo. Su imagen de madrastra cariñosa se desmoronó cuando los fiscales destaparon su implicación. Durante el juicio, Sara finalmente rompió en el estrado. «No es justo», gritó, con el rímel corriéndole por la cara. Ella lo tenía todo: el amor de papá, su confianza, su orgullo, todo lo que siempre quise. Yo merezco ese dinero. El juez permaneció impasible. «Señorita Thompson, sus acciones fueron un intento deliberado de arruinar la vida de su hermanastra para su propio beneficio. Está condenada a 8 años de prisión». Linda recibió una condena de 5 años por su papel. Mientras las escoltaban, Sara se volvió hacia mí. «Te odio», escupió. «Siempre te he odiado». Las observé irse, sin sentir triunfo, sino una profunda tristeza por lo que nuestra familia podría haber sido. Después del juicio, regresé a la casa de mi infancia. Los primeros días fueron difíciles. La presencia de mi padre aún llenaba cada habitación, y los signos de la breve estadía de Sara y Linda persistían. Habían comenzado a redecorar, pero no llegaron muy lejos antes de su arresto. Una noche, mientras ordenaba papeles en el estudio de mi padre, encontré un álbum de fotos viejo. Dentro había un sobresellado dirigido a mí, escrito a mano por mi padre. Lo abrí, mis manos temblorosas. «Querida Emma, si estás leyendo esto, todo se ha desarrollado como temía. Necesito que sepas que mis acciones en el hospital, haciéndome pasar por creyente de las mentiras de Sara, fueron lo más difícil que he hecho en mi vida». Me desgarró por dentro, pero sabía que tenía que dejar que ella pensara que había ganado. Era la única forma de revelar toda la magnitud de su engaño. Sabía que no viviría para ver que se hiciera justicia. «Siempre fuiste mi mayor alegría. Llevas la fuerza y la bondad de tu madre, y no podría estar más orgulloso de ti. La forma en que manejaste esta crisis demuestra que eres exactamente la persona que te crié para ser. La casa, el negocio, el dinero, todo es ahora tuyo, pero no son las cosas importantes. Lo que importa es que te mantuviste firme, que preservaste tu integridad, y permitiste que la verdad hablara por sí sola. Espero que construyas una nueva familia, una basada en el amor y la confianza. No dejes que las acciones de Sara envenenen tu corazón. Cuídate, mi valiente niña. Tu madre y yo siempre estaremos contigo. Te amo. Papá». Las lágrimas llenaron mis ojos mientras leía sus palabras. Incluso al final, enfrentando traición y la muerte, mi padre había pensado en mi felicidad. Sabía que necesitaba su confianza en mí, su amor. En los meses que siguieron, reconstruí mi vida. El negocio familiar floreció bajo mi liderazgo, y establecí una beca en nombre de mi padre para estudiantes que habían perdido a sus padres por cáncer. Sentí que era lo correcto crear algo positivo de tanto dolor. También busqué terapia para procesar el trauma por la traición de Sara. Poco a poco, comencé a confiar de nuevo, abrir mi corazón a nuevas relaciones. Mi padre tenía razón. La familia no es solo sangre. Construí una nueva familia de personas elegidas que me amaban y apoyaban. Sara y Linda intentaron varias veces contactarme desde prisión, enviando cartas llenas de disculpas y súplicas por perdón. No respondí. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdonarlas. En cambio, honré el legado de mi padre a través de mis acciones. La riqueza que me dejó se convirtió en una herramienta para el cambio positivo. Eso me pareció la mayor victoria: convertir lo que Sara quería robar en algo que ayudara a otros. Ahora, 5 años después, todavía vivo en nuestra casa familiar, rodeada por los recuerdos del amor de mis padres. El dolor de la traición se ha desvanecido, reemplazado por gratitud por la sabiduría de mi padre. La codicia de Sara y Linda les costó todo: su libertad, su futuro, pero su traición me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la integridad con la que vivimos nuestras vidas. Mientras estoy sentada en el viejo estudio de mi padre, viendo la puesta de sol a través de su ventana favorita, siento paz. Su último regalo no fue el dinero ni la casa, fue la lección de que la paciencia, la integridad y la verdad siempre triunfarán sobre el engaño y la codicia. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sigan asombrados.